plástico, pero si se fijan, aquí en este extremo, en el interior, tienen un tapón de silicón. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde va anclado el arpón, ¿sí? Llega el arpón de su jeringa, lo presionan con fuerza y se ancla. Entonces, al momento de que ustedes van a anestesiar, ya introducen su aguja hasta donde la necesitan y presionan para depositar el anestésico, en los cartuchos de plástico no resbala de manera suave. De hecho, como que se siente que se ejerce mucha resistencia, tienen que presionar más y al momento que presionan más, de repente empujan el anestésico a mucha presión y luego se les está atorando, se les está frenando constantemente y no corre de manera suave. A diferencia de los cartuchos de vidrio, estos sí corren muy suave, no se necesita de mucha presión y va recorriendo de una sola intención de manera suave y eso evita que el paciente se sienta incómodo, que el paciente le moleste. Y en las prácticas, pues ustedes tanto van a ser operadores como van a ser los pacientes. Entonces, los que lleven cartuchos de plástico van a sentir esa incomodidad al momento de que está atorándose este taponcito de silicona. Entonces, sí es importante. Yo les recomiendo que sean de vidrio. Ahora, ¿pueden llevar de plástico? Sí, sí pueden llevar de plástico. Igual ustedes van a sentir lo incómodo que es colocar un anestésico que vaya a un cartucho de plástico, ¿vale? Entonces, ya a grandes rasgos, los cartuchos realmente pueden almacenar hasta 2 mililitros, pero si se fijan, ningún cartucho tiene 2 mililitros completos de anestésico. De hecho, ¿qué pasa? Pues que necesitamos el espacio para la goma de silicón, ¿sí? Para el tapón de silicón. Entonces, en general, ustedes van a ver cartuchos que realmente contienen 1.8 mililitros, 1.7 mililitros, a lo mejor 1.9, de hecho yo no me ha tocado ver una de 1.9, pero creo que sí hay alguna marca comercial. Pero siempre dicen en la misma etiqueta, si se fijan aquí viene la cantidad de anestésico que di. ¿Sí? 1.8 es la cantidad que vemos con mayor frecuencia. Entonces, ¿cuáles son los componentes del cartucho? Pues es el cartucho como tal, que puede ser de vidrio, puede ser de plástico. En esta presentación, pues vemos aquí un cartucho de vidrio. Tiene su goma de silicón o su tapón de silicón, donde va anclado el arpón. Tiene un cuello y tiene un capuchón de aluminio, ¿sí? Aquí en el cuello es donde va a atorar prácticamente nuestra jeringa. Y el capuchón de aluminio, si se fijan, en el centro tiene un diafragma. Este diafragma es de goma. Aquí es donde va a llegar el extremo de la aguja. Cuando ustedes roscan su aguja con el adaptador en su jeringa, esta va a introducirse, va a penetrar completamente el diafragma para el extremo de la aguja va a llegar más o menos hasta esta zona para cuando ustedes depositen el anestésico pueda nuestra aguja funcionar o llevar a cabo su función de vehículo. Entonces, aquí qué pasa con los cartuchos de vidrio, tenemos una etiqueta de plástico. Lo ideal es de que todos los cartuchos tuviesen una etiqueta de plástico, pero no es así, nada más lo tienen las de vidrio. Los de plástico tienen toda la información con serigrafía, ¿sí? Grabada completamente directamente en el cartucho. Entonces, así es como se compone un cartucho. Ahora, las etiquetas, lo que les comentaba, las etiquetas deberían ser todas de plástico. Sí, todas, y todos deberían de tener etiqueta, tanto los cartuchos de vidrio como los de plástico, pero no es así. Nada más los cartuchos de vidrio son los que tienen su etiqueta de plástico. ¿Para qué? Yo ya les había comentado, esa etiqueta tanto sirve para proporcionar toda la información del anestésico que nosotros estamos seleccionando, así como si se les llega a romper el cartucho, la etiqueta mantenga unidos todos los fragmentos. Es por eso que los cartuchos de vidrio son los que tienen las etiquetas de plástico. Ahora, ¿qué pasa con los cartuchos de plástico? ¿Se rompen? ¿No se rompen? Pues sí se llegan a romper, pero a menos de que ya estén muy dañados, ¿sí? A menos que a algo les haya caído, a ese cartucho algo pesado, y se rompen fuera de la jeringa. O sea, ya cuando vemos
un cartucho de plástico dañado, claro que no lo vamos a utilizar, así de fácil. De igual manera, en cuanto a los cartuchos de vidrio, acostúmbrense a observarlos también, si no están fracturados, si tienen alguna fisura, si está alterado, si está dañado el tapón este de silicón, si es así, no lo utilicen. La fecha de caducidad, si está vencido, no los utilicen. Y aquí podemos evitar, ya les dije, a lo mejor ustedes tienen un cartucho de plástico, estamos ahorita a finales de marzo, y supongamos que ustedes agarran un cartucho de vidrio, de plástico, lo que sea, y ya caducó en febrero. ¿Lo van a usar? ¿No lo van a usar? No, no lo utilicen, no lo utilicen. A lo mejor no va a pasar nada con el paciente, de que le provoque una reacción alérgica, le provoque sobredosis, no va a pasar eso. Lo único que va a pasar es que no les va a hacer efecto. No les va a hacer efecto y eso les va a obligar a que coloquen mayores cantidades. Ahí sí pueden llegar a obtener una sobredosis. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado a la hora de observar fechas ya vencidas. Y hay quienes les van a decir, no, no pasa nada, puedes colocar un cartucho que esté vencido, siempre y cuando lleve un mes, por ejemplo, 2 meses, y lo puedes utilizar. No, no es cierto. O sea, ya una vez que haya pasado la fecha de caducidad, ese anestésico ya está comprometido. Recuerden que hay vehículos los cuales ayudan a mantener el anestésico con una solución estéril. Una vez que ya pasó la fecha de caducidad, ya no se garantiza que la solución anestésica se mantenga estéril. Entonces ya tenemos un indicativo el cual nos dice, ya no lo utilices. Y aparte de que esa solución estéril ya no te va a hacer efecto, el efecto que ustedes quieren de un bloque profundo. Entonces, si está vencido, no importa que haya pasado un mes, de preferencia no lo utilices. ¿Vale? Entonces, también si se fijan, los cartuchos vienen en diferentes colores, traen una cintilla de diferente color, los encontramos verdes, hay oscuros, hay cafés, hay morados, hay diferentes colores. Estos colores prácticamente es una codificación dependiendo de la casa comercial. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando de metivacaína, por ejemplo, de la marca de Septodon, a lo mejor es de color verde. Pero si hablamos de metivacaína de la casa comercial de Seiko, ya cambia el color completamente. Entonces, la codificación es exclusivamente de la casa comercial, ¿sí? No es una codificación como, por ejemplo, las agujas, que, bueno, tampoco ya no respetan mucho los códigos por colores, pero sí lo vemos un poquito más marcado, con mayor frecuencia, de que sabemos que los calibres 30 son color azul, los calibres 27 son color amarillo, los calibres 25 son color rojo. Yo ya en la clase del día de ayer, su compañero nos dijo, pues la casa comercial de Ambider nos dice que el color rojo corresponde al calibre 30, entonces ahí ya no corresponde a la codificación que anteriormente se respetaba por calibres. Y aquí en los cartuchos definitivamente los códigos son por casa comercial. Y pues entonces quedamos que en la etiqueta hay que aprender a observarla, con la etiqueta de la información que nos está proporcionando, nos proporciona nombre de la casa comercial, nos proporciona nombre del anestésico, al porcentaje al que viene el anestésico, si es con vasoconstrictor, nos proporciona el nombre del vasoconstrictor, la concentración del mismo, algunos agentes conservadores, no necesariamente, por ejemplo aquí si nos dice que tiene el sulfito de sodio, pero no siempre nos avisa los conservadores que tiene el anestésico. El lugar donde se elaboró, donde está envasado, el lote, la fecha de caducidad, la cantidad, si se fijan, vienen aquí las marcas de lo que contiene el anestésico. Lo que les digo, cuando ustedes van presionando, están depositando el anestésico, aquí la gomita de silicón empieza a bajar hasta el otro extremo y pues ya vemos la marca a la que llega. Sabemos si estamos depositando un cuarto de cartucho, un tercio de cartucho, la mitad del cartucho, 3/4, etc. Es completamente visible.
Entonces, la información que nos proporciona la etiqueta, más la etiqueta, nos funciona también como medida de protección. Si se llega a quebrar el cartucho de vidrio, nos mantiene todos los fragmentos unidos. Ahora, cuidados y manejos. En general, si ustedes llegan a comprar una caja completa de un anestésico local, el que sea, viene en blisters. Si se fijan, la caja de cartuchos trae un contenido 50 cartuchos y cada blister trae 10. ¿Sale? Dependiendo de la marca comercial, por ejemplo, si nos vamos a Ceptodón, los 10 cartuchos vienen en un solo blister, todos juntos. Y, por ejemplo, Casa Seiko, lo que sacó viene también los 10 cartuchos, pero vienen de manera individual. O sea, si viene así todo junto y trae unas líneas para cortarlos con nuestras manos, para separarlos, eso para ayudar a que el cartucho se mantenga estéril. ¿Qué pasa, por ejemplo, en farmacia, en la clínica? Y ustedes lo van a ver cuando ya vayan a clínica. Llegan las cajas de cartuchos, así, generalmente yo he visto que manejan marca Ceptodón, y los colocan en un recipiente, ¿sí? Abren el blister, sacan todos los cartuchos, los colocan en un recipiente, y pues ahí ya que tenemos, adiós esterilidad. Se nos empiezan a contaminar los cartuchos. Entonces, ustedes pueden limpiarlos, pueden colocar una solución antiséptica para evitar una contaminación cruzada. ¿Sí? Entonces, así vienen 10 blister, cada blister trae sus 10 cartuchitos, dependiendo la casa comercial, ya sea que vengan todos juntitos, como está Ceptodón, o en Seiko, que vienen con sus cortes de manera individual. Pero eso nos ayuda a que se mantengan estériles. Ahora, los cartuchos es muy importante que sean almacenados a una temperatura ambiente, máximo 22 grados centígrados, y un lugar de preferencia oscuro, seco y oscuro. ¿Qué pasa? Cuando ustedes llegan a clínica, van a hacer cualquier tratamiento odontológico que requiera de anestésico, van a farmacia, les dan un cartuchito, 2 cartuchitos, nada más colocan uno y el que les sobra, dicen, bueno, me lo quedo para utilizarlo en mi siguiente paciente, que quién sabe cuándo lo tengan, a lo mejor lo tienen dentro de una semana, a lo mejor al día siguiente, cuando sea, pero ahí van guardando todos los cartuchos que les sobran, los van guardando en sus cajas, ¿sí o no? En sus cajas, que traen todo terreno por toda la universidad. ¿Qué pasa en verano? En verano estamos muchísimo más arriba de esta temperatura. Entonces van con sus cajas, llegamos a 40 grados en verano, 30 y tantos, aún así excedemos esa temperatura. Y ahí los mantienen y encima, como son cartuchos de vidrio, y sus cartuchos están rodando en toda la caja y la traen por toda la universidad, golpeteando la caja, se quiebran los cartuchos. Si no se quiebran, pues a lo mejor ya pasó de esa temperatura y ya están alterados esos cartuchos. Entonces, lo ideal es que si a usted le sobra un cartucho, lo regresen a farmacia. Que yo sé que no lo van a hacer, nadie lo hace. Pero por más que se les dice que lo regresen, nadie lo hace. Entonces, ok. Supongamos que se quedan con los cartuchos. Guárdenlos en un sitio donde no exceda esta temperatura. ¿Vale? Llévenselos a sus casas, a lo mejor guárdenlos en un lugar fresco. Y cuando vayan a la universidad, no los dejen en las cajuelas de sus carros. Porque eso encima de todo, aparte de que los traen en sus cajas todo terreno, llegan a sus carros, a lo mejor tienen, supongamos que ustedes tuvieron una clase que salieron a las 10 de la mañana y la siguiente clase es a la 1 de la tarde, dejan su caja en sus carros, donde está en pleno sol de verano, y pues todavía incrementa más la temperatura. Entonces, prácticamente, ¿qué pasa? Que sus cartuchos ya están alterados. ¿Qué va a pasar? No les hace efecto a los pacientes. Y eso es donde están preocupados, estresados, porque no les hace efecto, le colocan un cartucho, le colocan otro, y están uno tras otro, uno tras otro.
pero ustedes no tomaron en cuenta que ese cartucho lo más seguro es de que está alterado y ahí es donde pueden llegar a una sobredosis con su paciente. A lo mejor supongamos que hicieron una técnica adecuada a su paciente, no les va a hacer el efecto que necesitan, no van a tener un bloqueo profundo. Entonces tengan cuidado a la hora de almacenar los cartuchos que se llevan de la universidad. ¿Vale? Y realmente cuando están dentro del blister, pues no requiere esterilización. De hecho, lo ideal es de que ustedes no los esterilicen, porque al meterlos a un autoclave o algo, definitivamente van a estar dañados, ¿sí? Recuerden que al meterlos a un autoclave, ¿qué pasa? Estamos excediendo de estos 22 grados y por lo tanto se va a alterar definitivamente su anestésico. No los esterilicen. Si quieren limpiar, si quieren desinfectar el capuchón, pueden colocar alguna sustancia, pueden utilizar, por ejemplo, glutaraldehído, pueden utilizar hipoclorito de sodio, pero hay que tener cuidado de no sumergir el capuchón en toda una solución antiséptica. Que hagan, impregnen una gasa y pasen la gasa por todo lo que viene siendo el capuchón y el diafragma, porque si ustedes meten todo lo que viene siendo este extremo del cartucho a una sustancia antiséptica, ¿qué va a pasar? Que la sustancia va a atravesar completamente el diafragma. Chequen el diafragma, no es completamente cerrado. Entonces va a atravesar la solución antiséptica y se va a mezclar con el anestésico local y se va a alterar también, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado con el manejo de la desinfección, en dado caso que ustedes vean que ya está contaminado su cartucho. Realmente, a lo mejor más de alguno dice, bueno, yo conozco a algún dentista o tengo algún familiar dentista que calienta los cartuchos. Hay calentadores específicos para los cartuchos y funcionan a la perfección cuando estamos en invierno, porque en invierno son temperaturas muy bajas aquí en Juárez y cuando tenemos un cartucho, un anestésico local muy frío, ¿qué va a pasar? Que el paciente le va a molestar muchísimo a la hora de que ustedes colocan el anestésico. Entonces, ¿lo pueden calentar? Sí, pero asegúrense de que sea un dispositivo que sea específico para calentar cartuchos, porque hay quienes me van a decir, yo conozco de un dentista o a lo mejor algún familiar que los coloca en la lámpara, porque emite calor la lamparita y así calientan el cartucho. Hay que tener cuidado ahí, porque acuérdense que no debe de pasar de estos 22 grados centígrados. Y si ustedes calientan de más ese cartucho, se les va a alterar y no va a funcionar de manera adecuada. Entonces, ustedes si lo colocan en la lámpara, realmente no saben la temperatura que está emitiendo esa lámpara. Entonces, definitivamente, si ustedes conocen a un dentista o si un familiar coloca los anestésicos en una lámpara, pues díganle que no lo hagan. Si los va a calentar, entonces que adquiera un dispositivo que caliente a no más de esta temperatura. Entonces, problemas que podemos observar en los cartuchos. Ok. En los cartuchos, si ustedes ven un cartucho que recién hayan comprado, recién hayan adquirido de la farmacia, eso en un futuro cuando ingresen a la clínica, en todos los cartuchos podemos observar una pequeña burbuja, ¿sí? En todos, una muy pequeñita burbuja de un diámetro alrededor de entre 1 y 2 milímetros. Es muy pequeñita. Esa burbuja es de nitrógeno. Tiene un fin, ¿sí? Esa burbuja se le coloca ya de fábrica para evitar que el oxígeno que queda atrapado vaya a destruir al vasoconstrictor. Es decir, esa burbuja de nitrógeno va a jalar el oxígeno que haya dentro del cartucho para evitar que el vasoconstrictor se destruya. Recuerden que el vasoconstrictor es muy frágil y expuesto al oxígeno se altera muy fácilmente. Entonces, pero si ustedes ven que esa burbuja es mayor y que el émbolo sobrepasa, así como en esa imagen, definitivamente ya está alterado su anestésico, ya está contaminado, ¿sí? Porque está ya el tapón de silicón ya botó y entra aire. Y ya definitivamente esa burbuja de nitrógeno pequeñita
ya no va a tener la capacidad de absorber todo el oxígeno, de atrapar todo el oxígeno. Entonces aquí, si ustedes ven un cartucho así, con el tapón que ya está completamente botado, no lo utilicen, deséchenlo, ya está alterado. ¿Sí? Ya cuando tenemos una solución alterada, ya sea por esta situación que se les botó el tapón de silicón, por esta otra situación, si se fijan aquí tenemos un cartucho completamente estrellado, tenemos muchas fisuras, o a lo mejor que se calentó a más allá de esos 22 grados, ya tenemos una solución alterada, por lo tanto es una solución que va a ser completamente quemante. Y hay que tener cuidado, no coloquen los cartuchos de anestesia cuando ya están alterados. Y si ya se mezcló con alguna solución antiséptica, pues también ya está alterado, no lo utilicen. ¿Sí? Cuando vean también el capuchón este capuchón es de aluminio, si lo ven que ya está corroído, tampoco lo utilicen, ¿sí? Ya es una solución alterada completamente. Ahora, en ocasiones tenemos un goteo durante la infiltración y evidentemente no es por la aguja, ¿sí? Nosotros necesitamos ese goteo que se vaya a través de nuestra aguja, pero en ocasiones, ¿qué pasa? Nosotros colocamos nuestro cartucho, ensamblamos el arpón en este tapón de silicón, colocamos nuestra aguja, estamos depositando nuestro cartucho, nuestro anestésico local, y en ocasiones el goteo es por esta zona, por este extremo donde está el tapón de silicón. ¿Qué pasa en esas ocasiones? Es porque colocamos mal nuestra aguja, ¿sí? Perdón, nuestro arpón. Ya en ocasiones ejercemos muchísima presión con el fin de colocar el arpón que atraviese el tapón de silicón. ¿Y qué hacemos? Empezamos a golpetear el émbolo. Al momento de golpetearlo, corremos el riesgo de desacomodar este tapón o de fracturar nuestro cartucho. Entonces, jamás hay que golpetear nuestro émbolo para introducir, para anclar nuestro arpón. Lo que hay que hacer es con fuerza, presionamos con nuestro dedo pulgar para que ese arpón introduzca y atraviese nuestro tapón de silicón y evitar también esos goteos. Y evitar también asimismo la ruptura del cartucho, y más cuando son de vidrio. Los de plástico difícilmente se les van a fracturar por la presión, pero la desventaja de un cartucho de plástico es esa incomodidad que va a sentir su paciente. Ahora, habíamos hablado en un inicio de instrumental adicional, ¿sí? Nosotros el instrumental básico, pues necesitamos nuestra jeringa, necesitamos nuestro cartucho y necesitamos nuestra aguja. El instrumental adicional, pues es el antiséptico tópico. Este es opcional, ¿sí? No necesariamente lo pueden utilizar. Yo, de hecho, en mis pacientes, en lugar de un antiséptico tópico, para colocarlo en el área donde ustedes van a anestesiar, yo prefiero que utilizar un enjuague. ¿Sí? Le coloca enjuague a un vaso, en ocasiones hasta diluido en agua, que se enjuaga el paciente para descargar la presencia bacteriana, ¿sí? En lugar de un antiséptico tópico. Nos puede funcionar perfectamente un enjuague convencional, oral, obviamente. Pueden utilizar como material adicional el anestésico tópico. Les digo, ustedes lo van a utilizar, es muy cómodo, a la mayoría de los pacientes prefieren que les coloquen el anestésico tópico antes de la inyección. Obviamente utilizar hisopos para colocar el anestésico tópico, o a lo mejor torundas de algodón, gasas y una pinza hemostática o hasta pinza de curación para detener a lo mejor una gasa, retirar cualquier cosa que nos esté obstruyendo la zona de anestesia. Incluso también dentro del instrumental adicional podemos colocar aquí un juego de exploración. Ahora, ¿cómo vamos a preparar nuestra jeringa? ¿Sí? Aquí se fijan, tenemos una jeringa. De hecho, si se fijan aquí, esta no tiene las palancas, los puntos de apoyo, que no son necesarios realmente estos puntos de apoyo. Si se fijan, este cilindro que está cóncavo nos funciona de apoyo a la perfección.
¿Sí? Se fijan, yo les dije que cuando vayan a adquirir sus jeringas metálicas, nada más hay que asegurarnos de que tenga el anillo en el extremo del émbolo y el arpón. Esto siempre y cuando sean jeringas aspirativas. Si son autoaspirativas, entonces nada más hay que fijarnos que tenga el... Perdón, pues de hecho ni siquiera ni el anillo ni el arpón, porque solita va a ser el test de aspiración. ¿Vale? Entonces no hay necesidad de que una autoaspirativa tenga ni el anillo ni el arpón. Pero si es aspirativa, entonces aquí sí no es opción. Entonces aquí tenemos nuestra jeringa aspirativa, tenemos nuestro cartucho de X solución anestésica y tenemos nuestra aguja. Aquí, pues, de color rojo, lo más seguro es de que sea un calibre 25, que no utilizamos aquí, de preferencia es muy gruesa, de preferencia tiene que ser 27 o 30, pero recordamos un poquito que marca Ambiver si maneja el calibre 30 de color rojo. ¿Sale? Entonces ya tenemos lo básico. ¿Qué hacemos? Aquí sí, chicos, el orden en el cual nosotros ensamblamos nuestra jeringa sí es muy importante, porque si ustedes colocan primero su aguja y después el anestésico, no van a poder ensamblarla de manera adecuada. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos primero? Colocamos nuestro cartucho de anestesia y después colocamos nuestra aguja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Jalamos nuestro émbolo completamente hacia atrás, todo hasta que desaparezca el arpón, lo jalamos hasta donde toque para colocar nuestro cartucho. ¿Vale? Colocamos nuestro cartucho, puede ser así en este sentido o en sentido inverso, colocando primero el capuchón, aquí sí no es problema, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras podemos colocarlo. Esto es cuando tenemos una jeringa de manera lateral, ¿sí? Que tenemos una ventana larga y una corta. Cuando tenemos una jeringa de bisagra, no es necesario jalar el arco, lo jalamos para doblar nuestra jeringa e ingresamos de manera completamente posterior el cartucho. ¿Vale? Obviamente nuestro capuchón de aluminio tiene que quedar en esta zona. ¿Ves? Ya lo colocamos. Ahora que sigue, presionamos nuestro émbolo para que el arpón ensamble completamente, encaje aquí en nuestro tapón de silicón. Jamás golpetear los émbolos, porque si nosotros golpeteamos el émbolo, sí vamos a lograr que ensamble el arpón, pero también podamos lograr dañar nuestro cartucho de vidrio. ¿Sí? No, evidentemente el de vidrio es más frágil que el de plástico. Entonces, presionamos con fuerza nada más nuestro émbolo para que el arpón ensamble en el tapón de silicona. ¿No? Entonces ya tenemos ensamblado, ya tenemos colocado nuestro cartucho, ensamblado el arpón. Que sigue, ahora sí, colocamos nuestra aguja. Las agujas, si se fijan, tienen, aquí colocamos, aquí está. Las agujas cuando están nuevas vienen en dos partes, tienen dos fundas, una más pequeña que la otra. El capuchón largo, la funda larga, es la que va a cubrir nuestra punta activa, lo que vamos a introducir en tejido blando. Y la corta es la que va a cubrir el extremo que va a atravesar prácticamente nuestro diafragma del cartucho. Entonces, ¿qué pasa con nuestras agujas? Cuando vayan a utilizar una aguja, chequen que no esté roto el sello. Se fijan, esta no tiene sello, pero lo que tiene aquí son como unas cejitas, unas pestañitas de plástico que funcionan como nuestro sello. Nada más giramos, damos vuelta, aquí las fundas, e inmediatamente se va a desprender esta parte. Y esta es la parte que se va a desprender. La parte corta, la funda corta, que es la que nos interesa retirar. Y si en dado caso que ustedes tengan una aguja que tiene un sello de una etiqueta de papel, pues verifiquen que no esté rota. Si ya está rota, entonces no la utilicen porque seguramente ya está comprometida su esterilidad. Recuerden que sus agujas ya vienen estériles. Entonces, quitamos la funda corta e inmediatamente vamos a ver nuestro adaptador de plástico. El adaptador de plástico tiene una rosca interior, la cual nos va a permitir colocar nuestra jeringa aquí en la punta roscada de nuestra jeringa.
Entonces la roscamos bien y una vez que ya estemos seguros que esté bien colocada, entonces ahora sí podemos quitar la funda de nuestra aguja. Y entonces supongamos que ustedes ya realizaron su técnica de anestesia de manera correcta. ¿Qué siguen? Ya terminaron de anestesiar, hay que desensamblar, ¿sale? ¿Cómo lo van a hacer? Tiren otra vez su pistón hacia atrás, su émbolo completamente, retiren el cartucho y posteriormente retiramos la aguja. ¿Cómo lo van a hacer? Quitamos otra vez la funda larga. Acuérdense que su aguja, cuando no la estén utilizando, su jeringa, que esté en su mesa de trabajo, jamás tiene que estar sin la funda. Siempre tiene que estar protegida, siempre, para evitar que tengan un accidente, que se vayan a picar ustedes o vayan a picar a un paciente o hasta algún compañero de ustedes que les esté auxiliando. Entonces, cuando ustedes ya retiraron su cartucho, llevamos al contenedor rojo. Yo les decía, los contenedores rojos son rígidos, tienen dos orificios, uno grande y uno pequeño. El orificio grande es para colocar hojas de bisturí, hojas, navajas, agujas para sutura, cualquier cosa, ¿sí? Pero las agujas que usamos, las hojas dentales, las vamos a colocar en este orificio más pequeño. Si se fijan, el que vimos en la clase de ayer era como una gota. Tiene una forma similar, una parte más grande que la otra. Introducimos nuestra aguja aquí, así, en esta parte grande y la jalamos hasta esta parte más delgada. ¿Sí? Una vez que la hayamos jalado a la parte más estrecha, queda anclado nuestro adaptador de plástico y desenroscamos con todo y nuestra jeringa, y una vez que ya hayan retirado completamente su aguja, la aguja se va a quedar aquí atorada. ¿Qué hacen? Pues con la misma jeringa pueden empujar hacia esta zona su aguja para que solita caiga al contenedor rígido. Esa es la manera en la cual vamos a desensamblar nuestra jeringa. ¿Vale? ¿Hay dudas hasta aquí, chicos? No. Ok. Entonces, por el día de hoy vamos a terminar la sesión hasta aquí. Ya el día de mañana continuamos con una técnica básica de inyección. ¿Sí? Aquí, ¿qué pasa? Vamos a ver las posturas que hay que tomar con mi paciente, dónde se tienen que colocar a ustedes, el ensamblado paso por paso, ¿vale? Para antes de colocar cualquier técnica de anestesia que ustedes decidan colocar, dependiendo del tratamiento odontológico que ustedes van a realizar. También el día de mañana igual tengo yo un video también sobre el ensamblado de nuestra jeringa, que igual y creo que con las imágenes pues queda claro, pero bueno, tengo un video ahí didáctico que les puedo pasar. Mañana mismo lo vemos y creo que nos va a quedar tiempo para empezar mañana mismo con el tema del nervio trigémino, ¿vale? Para ir avanzando con los temas. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, el día de hoy terminamos con la sesión. Y mañana empezamos con un capítulo nuevo también, porque ya quedan muy poquitas diapositivas. Sí, alcanzamos capítulo nuevo el día de mañana. El día de hoy tampoco les voy a nombrar lista, puesto que también hubo varios compañeros de ustedes que me pidieron permiso para colocarse el refuerzo de su vacuna. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos, nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Hasta luego, chicos. Bye bye. Bye bye. No. Bonito. No.